Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en Psicología. Módulo 614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica, por el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Alumnas: Gabriela Karina Flores Ruiz, Claudia Araceli Figueroa Lizardi, Liliana Hernández Olvera. Tarea: observación controlada. En la actualidad, la salud mental está en alerta. El reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, llevado a cabo en Ginebra el 8 de octubre del año 2021, menciona que existe un déficit en la atención prestada a los servicios de salud mental y que a partir de la pandemia esta situación se incrementó y se agudizó. Se planteó que en su última edición del Atlas participan 171 países que manifiestan que en el ejercicio de prestar servicios de salud intervienen políticas públicas y legislaciones que autorizan los recursos económicos para el área de la salud mental. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, comenta: a pesar de la evidente y creciente necesidad de servicios de salud mental que se ha agudizado durante la pandemia del COVID-19, las buenas intenciones no se ven acompañadas de inversiones. Reporte del informe: el 52% de países cumplieron con la promoción de prevención de la salud mental. Menos del 50% de personas reciben atención en la salud mental en el mundo. La media mundial es el 40% de personas con depresión y 29% padecen psicosis. La familia es una de las instituciones más antiguas. En esta existe interacción interna con los individuos que la constituyen y existe interacción con el exterior, que es la sociedad. La familia es el grupo social primario del individuo. De ella surge la cosmovisión que comprende su cultura, credo, moral, ética, valores, economía, desarrollo económico, educación, política, desarrollo biológico, psicológico, social, mental y emocional. A partir de ahí, el individuo empieza a crear el rol que va a desempeñar a lo largo de su vida. Nathan W. Ackerman propone que la familia debe satisfacer necesidades afectivas, físicas, de subsistencia, establecer reglas positivas, establecer desarrollo individual, permitir la socialización, implementar creatividad, educación y valores en la ideología de los individuos, además del respeto hacia él y hacia la sociedad en la que se va a desarrollar. Observación controlada. El método científico es un proceso en el cual ocurre la hipótesis-deducción mediante un ejercicio metódico y objetivo. Está constituido por observación, hipótesis que mantiene relación sobre variables dependientes e independientes. Toda hipótesis tiene que verificarse mediante la observación controlada. La observación controlada es la que permite comprobar la hipótesis mediante el ejercicio de observación-medición, en el que los datos recolectados son analizados estadísticamente e interpretados para compararse con otras hipótesis y otros conocimientos científicos, para posteriormente plantear una teoría que se convierte en ciencia. La observación es primordial en toda investigación para estudiar la conducta humana. Con esta se recolectan los datos mediante la atención, sensación, percepción y reflexión. Esto permite que el conocimiento de la persona o caso a estudiar en medio de su propio contexto pueda ser analizado. Durante la observación se mide la ocurrencia. Es cuando el fenómeno se hace presente o está ausente. La frecuencia es el número de veces que ocurre este fenómeno. La latencia es el rango de tiempo entre el estímulo y la respuesta al fenómeno que se manifiesta. La duración es el tiempo de duración del fenómeno. Y la intensidad mide la fuerza
con que se presenta este fenómeno. La observación se divide en dos clases: observación científica, en el cual se define claramente un objeto a estudiar, en la cual se tiene que preparar un protocolo a seguir. Y los tipos son directa, indirecta, participante, no participante, estructurada, no estructurada, de campo, de laboratorio, individual y de equipo. Observación no científica. Esta no percibe objetivo alguno. ¿En qué consiste el proceso de observación? En delimitar el objeto a observar, plantear los objetivos, definir cómo será el registro de la información, observar analíticamente, registrar la información recolectada, análisis e interpretación de datos, planteamiento y conclusión, y finalmente realizar un informe. Irwan y Bushnell plantean que la observación permite crear una hipótesis. Es una oportunidad de responder preguntas específicas. Observa en un contexto real las conductas. Da oportunidad de validar la información. Asimismo, el observador sigue un ciclo de descubrimiento que consiste en reconocer, recoger, hipotetizar, interrogar, teorizar y transformar. Observación del funcionamiento familiar. Sistema familiar. Desde la perspectiva sistémica, la familia es un conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí y en intercambio permanente con el exterior. Por otro lado, el funcionamiento familiar es la relación afectiva que existe entre los miembros de una familia, es decir, la cohesión, y la capacidad para modificar sus roles y estructuras de acuerdo a las demandas externas a las que se enfrenta la familia. Esto se conoce como adaptabilidad. Es importante señalar que la familia en sí misma es un sistema activo, por lo que cualquier cambio, tanto a nivel interno como externo, afectan su funcionamiento. Para afrontar cualquier cambio se requiere de un proceso de adaptación, es decir, tener la capacidad de modificar las interacciones y las normas familiares para lograr la continuidad de la familia y al mismo tiempo el crecimiento de cada uno de sus miembros. Dentro del funcionamiento familiar existen 4 clasificaciones de las familias. El primer tipo son familias potenciadoras, es decir, son aquellas que cuentan con altos recursos familiares, su función y su comunicación son altamente satisfactorios. En el tipo 2 encontramos a las familias parcialmente potenciadoras, son aquellas que cuentan con medios recursos familiares. Existe escasa flexibilidad y vinculación familiar, pero cuentan con una comunicación positiva y sin grandes problemas. En el tipo 3 están las familias parcialmente potenciadoras, igualmente con medios recursos familiares, donde cuentan con una adecuada flexibilidad y relación emocional, pero su comunicación es problemática. Y finalmente están las familias obstructoras, las cuales cuentan con bajos recursos a nivel familiar y tienen escasa flexibilidad y vinculación entre sus miembros y además su comunicación es problemática. Para conocer el funcionamiento familiar existen algunos instrumentos de evaluación, los cuales se dividen en 2. En primer lugar, tenemos los instrumentos que identifican los aspectos que facilitan u obstaculizan una adecuada vinculación, flexibilidad y comunicación dentro del sistema familiar como un entorno global. En segundo lugar, se encuentran los instrumentos para conocer aquellos factores que afectan o facilitan el desarrollo de cada uno de los miembros de la familia, es decir, de forma individual. Dentro de los instrumentos de evaluación del sistema familiar en los aspectos globales se encuentra evaluación del sistema familiar. Aquí se utiliza el cuestionario de evaluación del sistema familiar y el cuestionario de satisfacción familiar. En segundo lugar está la comunicación familiar entre padres e hijos. Aquí se utiliza el cuestionario de comunicación familiar. El tercer punto es el estrés familiar, sucesos vitales estresantes, y para ello se utiliza el inventario familiar de eventos y cambios vitales y el cuestionario de estrés percibido. Finalmente, el afrontamiento familiar.
para el cual se utiliza el cuestionario de afrontamiento familiar. Al hablar de instrumentos de evaluación en los aspectos personales, se toman en cuenta la autoestima en adolescentes, la cual mide autoestima social, académica, familiar, emocional y física, y se utiliza el cuestionario de autoestima. También se mide la sintomatología depresiva con el cuestionario de evaluación. Se mide también el apoyo social y aquí se utiliza el cuestionario de evaluación 1 y cuestionario de evaluación 2. Por último, tenemos las conductas de riesgo, las cuales se evalúan a través de evaluación de consumo de sustancias mediante el cuestionario CSA y conductas delictivas mediante el cuestionario CCD. A continuación se presentarán los resultados de la escala aplicada llamada Evaluación del Sistema Familiar. Esta escala fue aplicada a 50 personas. En el cuestionario hay distintos bloques y voy a ir mencionando cada uno de los bloques antes de entrar directamente con la escala que se aplicó. El primer bloque es el del consentimiento informado. En este, todos los participantes lo firmaron de forma voluntaria y dieron el consentimiento para que la información que se proporcionara fuera utilizada para los fines de nuestra investigación. En un 100% respondieron que sí daban su consentimiento. Los lugares desde los que respondieron este cuestionario son desde la zona norte, zona occidente y zona sur. En un 80% respondieron de la zona centro, un 16% de la zona sur, un 2% de la zona norte y un 2% de la zona occidente. En la siguiente pregunta lo fue respondido por un 84% de mujeres y un 16% de hombres. En la identidad de género se identificaron un 82% como mujeres, un 16% como hombres y un 2%, es decir, una persona como no binaria. En la orientación sexual, un 90% se identificó como heterosexual, un 6% se identificó como bisexual y un 4% como pansexual. En la pregunta, por sus antecedentes y de acuerdo a sus costumbres, ¿usted se considera afromexicano? El 92% respondió que no y el 8% respondió que sí. En las siguientes preguntas de esta sección, por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿usted considera que pertenece a algún grupo indígena? El 74% respondió que no y el 26% respondió que sí. En la pregunta del ingreso mensual, las respuestas fueron que la mayoría, que es el 34%, gana de 4 a menos de 6 salarios mínimos, que es de 6.311 a menos de 9.466 mensuales. El 28% gana menos de 3 salarios mínimos a menos de 4, de 3.155 a menos de 6.311. El 16% de 6 a menos de 10 salarios mínimos, que es de 12.622 a menos de 15.777. Más de 10 salarios mínimos, que sería el 10% de la población entrevistada, gana más de 15.777 pesos al mes. Las indicaciones para responder estos ítems fueron las siguientes. Tenían que elegir del 1 al 5 cómo consideraban que era la respuesta a su pregunta. Entre las 5 opciones era 1, casi nunca, 2, pocas veces, 3, algunas veces, 4, muchas veces y 5, casi siempre.
En nuestra primera gráfica hacemos un comparativo de vinculación emocional y flexibilidad, ya que estas son las dos dimensiones que evalúa la escala. El total de los participantes en la primera opción, que es casi nunca, en vinculación emocional, respondieron un total del 3%. Pocas veces respondieron un total del 7.6%. De algunas veces respondieron el total de 19.4%. De muchas veces respondieron el 26%. Y de casi siempre respondió un 44%. Los ítems a los que dieron respuesta en esta totalidad fueron el 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Están englobados en el primer bloque y se menciona como vinculación emocional. En la parte posterior, en la parte de abajo, van a ir encontrando las preguntas, cada una de las preguntas y el porcentaje de los que respondieron. A continuación vamos a desglosar cada una de estas dimensiones. La vinculación emocional se subdivide en otras dimensiones que son 4. Es la unidad, límites, amistades y tiempo y ocio. Como se puede ver en la gráfica, la respuesta que tiene mayor porcentaje es casi siempre. Voy a desglosar cada una de estas. La unidad casi nunca tiene un 2.5%. En la respuesta de pocas veces tiene un 5.5%. En la respuesta de algunas veces un 15.5%. En muchas veces tiene 27.5%. Y el mayor número de porcentaje es de casi siempre con un 49%. En la subdimensión de límites, casi nunca está con un 5%, pocas veces con un 9%, algunas veces con un 23%, muchas veces con un 23% y casi siempre con un 40%. En la subdimensión de amistades y tiempo, está en casi siempre con un 3%, en pocas veces con un 2%, en algunas veces con un 22%, en muchas veces con un 23% y en casi siempre con un 50%. En el ocio está en casi nunca con un 3%, en pocas veces con un 7%, en algunas veces con un 24%, en muchas veces con un 33% y en casi siempre con un 33%. En cuanto a la flexibilidad, también tiene sus subdimensiones que se evalúan con los 10 últimos ítems que se seleccionaron de la siguiente manera, de acuerdo a cómo venía el cuestionario, la escala. Estos ítems son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. En el formulario ya se habían subdividido, así que nos arrojó los siguientes datos. La flexibilidad se subdivide en liderazgo, disciplina, reglas y roles. Voy a desglosar por porcentaje cada una de estas. El liderazgo nos marca en la respuesta de casi nunca un 15.5%. En pocas veces nos marca un 10%. En algunas veces nos marca un 20.5%. En muchas veces un 14% y en casi siempre un 39%, siendo el casi siempre la respuesta más otorgada por los participantes. En cuanto a la disciplina, se nos está marcando un 4% en la respuesta casi siempre, un 9% en pocas veces, un 28% en algunas veces, un 14% en muchas veces y un 45% en casi siempre. En la subdimensión reglas y roles, el porcentaje de respuestas fue de casi nunca del 4.5%, en pocas veces del 8.5%, en algunas veces del 24.5%, en muchas veces del 15% y en casi siempre del 47.5%.
Se puede observar que el 82% de las personas que respondieron al instrumento se identifican con el género femenino. El 92% de las respuestas se identificaron como heterosexuales. El 74% no pertenece a algún grupo indígena, pero un 26% sí. En lo que respecta a que son descendientes afroamericanos, son un 8%. Se puede observar que el 50% solicitan ayuda al núcleo familiar o algún otro. En lo que se refiere a acercamiento y nexos familiares, se observa que existe relación en los porcentajes entre un 36 y 38%, pero es necesario fortalecer esos nexos familiares. Existe poca interacción familiar y esto se puede comprobar cuando se pregunta si se sienten unidos. Solo un 48% respondió que casi siempre. Un 52% considera que la unión familiar es importante. Y solo un 42% hacen un consenso familiar. El 36% fue el mismo, al parecer, no toma la opinión de sus hijos para resolver los conflictos familiares o establecer las normas. Se puede observar que el mando se mantiene en las cabezas de la familia, por lo que es necesario fortalecer los lazos familiares y hacer consensos para tomar decisiones y tomar en cuenta a todos los integrantes de la familia.